Hola a todos y bienvenidos a Pregúntele al Forense. Para quienes llegan por primera vez, este es nuestro espacio, donde hablamos de criminología, seguridad y ciencias forenses, pero de una forma sencilla, para que todos lo entendamos. Hoy vamos a tocar un tema que parece sacado de una serie, la guerra del opio. Uno piensa, bueno, Gran Bretaña quería vender una droga, China se opuso y ¡pum!, guerra. Pero la historia real es muchísimo más compleja. No fue solo una pelea por una droga, fue un choque brutal de economías, de ideologías y sobre todo de tecnología que cambió a China para siempre. Así que vamos a desglosarlo. Para que nos hagamos una idea de la escala de esta crisis, empecemos con un solo número, 40.000. Para el año 1839, esa era la cantidad de cofres de opio que los comerciantes británicos estaban metiendo en China cada año. Y ojo, cada cofre tenía como 63 kilos de la droga. Hagan la cuenta, era una inundación. Y lo más increíble es la velocidad a la que todo esto creció. Fíjense en los números. En 1773 eran unos 1,000 cofres. Para 1828 ya eran 18,000. Y solo 10 años después, esa cifra se había más que duplicado. Este crecimiento, no fue casualidad. Fue el resultado de un desequilibrio económico que estaba a punto de explotar. Aquí está el verdadero nudo del problema. Gran Bretaña estaba obsesionada con los productos chinos, el té, la seda, la porcelana. Pero China, que se veía a sí misma como el centro del mundo, no quería casi nada de lo que los británicos producían. Esto generó un déficit comercial gigantesco. Toda la plata británica se estaba yendo a China. ¿La solución que encontraron los británicos? El opio que cultivaban en la India. Para la China de la dinastía Qing esto fue un desastre total. La plata que con tanto esfuerzo entraba por el comercio legal, ahora se fugaba para pagar una droga ilegal, creando una crisis económica y una epidemia de adicción que partió a la sociedad. Ante esta crisis, el emperador chino tomó una decisión drástica. Nombró a un funcionario famoso por ser incorruptible, el comisionado Lin Zexu, con una misión: erradicar el comercio de opio. Pero su estrategia fue más allá de solo confiscar la droga. Lanzó también una campaña ideológica para pintar a los extranjeros como unos bárbaros, como seres inferiores. Y una de sus herramientas más fascinantes fue una estrategia de traducción que hoy los académicos llaman uglification, que podríamos traducir como afeamiento. Y esto es clave. No es que tradujeran mal, no. Era una manipulación deliberada. Elegían caracteres chinos que sonaban parecido a los nombres extranjeros, pero que tenían significados raros, primitivos o directamente insultantes. A ver, veamos algunos ejemplos para que quede claro. El apellido Smith lo tradujeron como Shimi, pero le agregaron el radical de boca, creando un carácter que ni siquiera existe, que se ve extraño, ajeno. Pero el peor se lo llevó Lord Napier, el superintendente británico. Su nombre lo tradujeron como Lao Bei, que fonéticamente suena casi igual a laboriosamente vil. Era una forma de deshumanizar al enemigo, de decirle a su propia gente, miren, estos tipos no están a nuestra altura. Y claro, esta propaganda tenía un objetivo muy claro. El imperio Qin se veía a sí mismo como el centro del universo, la civilización con mayúsculas, y de repente se topa con una potencia extranjera que no jugaba según sus reglas. El afiamiento era una forma de reforzar esa ideología de superioridad china y mantener a la población unida frente a una amenaza que en el fondo no terminaban de comprender. Pero las palabras no detienen los cañones. Cuando Lin Zexu confiscó y destruyó esos 40,000 cofres de opio, Gran Bretaña, presionada por comerciantes poderosísimos como William Jardine y James Matheson, respondió con una fuerza abrumadora. La guerra fue rápida, brutal. La armada china, con sus barcos de madera, los juncos, no tuvo la más mínima oportunidad. En menos de 3 años, la dinastía Qing fue derrotada de forma humillante. Y aunque la superioridad naval británica, en general, fue decisiva, hubo una innovación tecnológica en particular que se convirtió en el símbolo de ese abismo que separaba a los dos imperios. Se llamaba el Némesis. Y para la armada Qing fue exactamente eso. Una fuerza de castigo divina imparable. El Némesis era algo de otro mundo. Fue el primer buque de guerra acorazado de hierro. Su motor a vapor le permitía navegar contra el viento y las corrientes, algo impensable para los barcos chinos. Además,
Su poco calado le permitía meterse por los ríos de China, llevando la guerra tierra adentro. Y su blindaje de hierro lo hacía inmune a las tácticas chinas, como los botes incendiarios. El Némesis, solito, dejó obsoleta a toda la defensa naval de China de un día para el otro. La derrota obligó a China a firmar el Tratado de Nankín. Fue el primero de una larga lista que se conocerían como los Tratados Desiguales. China tuvo que ceder Hong Kong a perpetuidad, abrir 5 de sus puertos al comercio extranjero y pagar una indemnización de guerra gigantesca. Esto marcó el comienzo de lo que en China hoy se conoce como el siglo de la humillación. Y bueno, la narrativa clásica termina aquí. Una derrota humillante que solo trajo explotación y decadencia. Pero, ¿y si la historia fuera un poquito más complicada? ¿Qué pasó realmente en esos puertos que se abrieron por la fuerza? Porque resulta que análisis económicos mucho más recientes han estudiado el impacto real de estos puertos de tratado y han descubierto un legado de doble filo. No fue ni todo bueno ni todo malo. Fue complejo. Miremos los datos. Las zonas que tenían estos puertos experimentaron un crecimiento industrial muchísimo mayor que el resto del país. Se convirtieron en focos de transferencia de tecnología, de acceso a los mercados mundiales. En esencia, estas cicatrices de la derrota se transformaron, sin querer, en los motores de la modernización de China. Pero, y aquí viene el gran pero, esta es la otra cara de la moneda. Esas mismas zonas también vieron un aumento brutal en las protestas de sociedades secretas. La presencia extranjera, con sus propias leyes, debilitó por completo la autoridad del Estado Qing. El gobierno perdió el control, y eso generó una inestabilidad social y unas rebeliones tremendas. Así que el resultado es una paradoja enorme. Los mismos lugares que impulsaron la modernización económica de China fueron también los que sembraron las semillas de la inestabilidad política que la destrozaría durante décadas. La modernización llegó, sí, pero el costo fue la soberanía y el control del propio Estado. Y esto nos deja con una pregunta final, que resuena hasta hoy. La guerra del opio no fue solo una guerra por drogas. Fue el momento en que una civilización milenaria chocó de frente con un nuevo mundo globalizado. Su legado nos obliga a preguntarnos, cuando el progreso llega a la fuerza, ¿cuál es su verdadero precio? Si les gustó este análisis, no se olviden de suscribirse al canal y darle like. Esto fue Pregúntele al Forense, y los invito a escuchar el episodio completo de nuestro podcast, que ya está disponible en Spotify y YouTube. Hasta la próxima.